Hola, hoy le voy a hablar de mecánica vectorial, concretamente la parte de equilibrio de una partícula en el espacio. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 2.106 del BIR novena edición. Es el segundo ejercicio cuya solución voy a proponer y todos estos ejercicios van a aparecer o están en una lista de reproducción en mi canal que se titula Mecánica vectorial estática, equilibrio de una partícula en el espacio. Allí van a poder ir encontrando todos los ejercicios cuya solución voy a ir proponiendo. Si están interesados en asesoría, pueden comunicarse a través de WhatsApp por este número o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Concretamente, para empezar con lo que viene a ser el ejercicio, lo primero que voy a designar es la nomenclatura que voy a utilizar. En este caso, voy a seguir la nomenclatura del BIR y voy a representar lo que sería vector unitario a través de lambda flechita. Esto para mí va a ser vector unitario. En el caso de la tensión, lo voy a representar de vector tensión. Lo voy a representar con una T y una flecha en la parte superior. Esto para mí va a ser el vector tensión. Y para la magnitud de la tensión simplemente voy a utilizar una T. Esto para mí va a ser la magnitud de lo que viene a ser la tensión. Les recuerdo que la tensión es la fuerza que es ejercida en cables y cuerdas. Voy a empezar por trazar lo que sería el diagrama del cuerpo libre de la partícula y por supuesto que debo seleccionar la partícula que voy a estudiar. Deseo determinar lo que es la magnitud de la tensión que está ejerciendo el cable AB, el cable AC y el cable AD. Para ello voy a plantear como partícula lo que viene a ser el punto A, que sería este que está ubicado acá. Ese para mí va a ser la partícula que se encuentra en equilibrio. Voy a seleccionar el punto A porque sobre el punto A están siendo ejercidas las tensiones AB, AC y AD, que son las tensiones que deseo determinar. Una vez que hago esto, entonces debo lanzar cada una de las fuerzas que están actuando sobre el punto A. Voy a empezar por lo que viene a ser la tensión que estaría ejerciendo el cable que va del punto A hasta el punto B, que sería esta. Debo recordar que la tensión tiene la característica de que ala del punto o va hacia afuera del punto. En este caso le voy a colocar que esta para mí va a ser la tensión AB. Entonces esta va a ser mi tensión AB. Ahora voy a trazar lo que viene a ser la tensión AC, o la tensión que está ejerciendo el cable que va del punto A hasta el punto C, y sería esta. Entonces a esta la voy a llamar concretamente tensión AC, y la voy a señalar acá, tensión AC. Ahora voy a trazar lo que viene a ser la tensión que va del punto A hasta el punto D, y sería así. Esa va a ser para mí la tensión que va del punto A hasta el punto D. Y ahora tendría que ubicar lo que viene a ser el peso. Debo recordar que la caja en este caso tiene peso y ese peso está actuando sobre el punto A. El peso va a actuar completamente hacia la parte inferior. En este caso sería hacia la parte negativa de lo que viene a ser el eje Y. Y este para mí va a ser el vector peso. Entonces acá tendría lo que sería la tensión AB, la tensión AC, la tensión AD y el peso. Ahora lo siguiente que voy a hacer es expresar lo que serían las fuerzas en función de su magnitud y de su vector unitario. Aquí concretamente estaría hablando de lo que viene a ser la tensión. Por ejemplo, para el vector tensión AB, lo voy a escribir como la magnitud de ese vector tensión AB multiplicado por el vector unitario que va del punto A hasta el punto B. Debo recordar que el vector unitario es el que se encarga de darle dirección y sentido, en este caso a la tensión. Lo que viene a ser la tensión AC, lo voy a representar como la magnitud de la tensión AC multiplicando el vector unitario que va del punto A hasta el punto C. Y lo que viene a ser la tensión AD, lo voy a representar como la magnitud de la tensión AD o de vector tensión AD multiplicado por el vector unitario que va del punto A hasta el punto D. Para representar al peso o al vector peso lo voy a colocar como, y esto es importante, debo reconocer que la única componente que tiene vector peso está en el eje Y, y de hecho apunta hacia la parte negativa del eje Y. Por lo tanto voy a colocar que va a ser negativo, tiene un valor de 1600 libras y estaría actuando solamente en J. Ahora, ¿qué deseo determinar? Deseo determinar la magnitud de la tensión AB, deseo determinar la magnitud de la tensión AC y deseo determinar la magnitud de la tensión AD. Para lograr esto, lo que quiero plantear es la ecuación de equilibrio. Debo recordar que la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el punto A debe ser igual a 0.
Eso me va a permitir generar un sistema con 3 ecuaciones. Y como tengo concretamente 3 incógnitas, que sería la magnitud de atención AB, la magnitud de atención AC y la magnitud de atención AD, lo que voy a hacer es construir un sistema de ecuaciones, en este caso de 3×3. Pero para poder proponer eso, o para poder plantear eso, lo primero que tengo que hacer es determinar los vectores unitarios de cada tensión. Es decir, el vector unitario que va del punto A hasta el punto B va a ser igual al vector posición que va del punto A hasta el punto B sobre su magnitud. El vector unitario que va del punto A hasta el punto C va a ser igual al vector posición que va del punto A hasta el punto C sobre su magnitud. El vector unitario que va del punto A hasta el punto D va a ser igual al vector posición que va del punto A hasta el punto D sobre su magnitud. Así que tengo que determinar lo que vienen a ser los vectores, en este caso los vectores posición, y luego determinar su magnitud para poder determinar los vectores unitarios. Personalmente les recomiendo trabajar a través de esta tabla porque les permite quedar más organizado y se suele trabajar mucho más rápido. La tabla funciona de la siguiente manera. En esta columna voy a colocar el punto. Concretamente voy a hablar del vector posición que va del punto A hasta el punto B. Para obtener el vector posición que va del punto A hasta el punto B, lo que voy a hacer es, a las coordenadas del punto B le voy a quitar las coordenadas del punto A. Eso quiere decir que acá voy a anotar lo que sería el punto B y acá voy a anotar el negativo del punto A, ya que lo que deseo es quitarle la coordenada del punto B, o concretamente quitar la coordenada de A a la coordenada de B. Entonces acá lo que voy a hacer es enlistar la coordenada en X de B, la coordenada en Y y la coordenada en Z de B. Y acá lo que voy a hacer es enlistar las coordenadas de A en X, en Y y en Z. Como deseo determinar también el vector posición que va del punto A hasta el punto C, a la coordenada del punto C tengo que quitarle la coordenada del punto A. Entonces acá donde dice punto nuevamente voy a colocar C y en este caso el negativo de A. Y también deseo hacer lo mismo para el vector posición de A hasta D. Entonces acá voy a colocar D y acá voy a colocar el negativo de A. Como podemos observar, A es primordial porque aparecen los 3. Entonces lo primero que voy a hacer es determinar las coordenadas concretamente del punto A. El punto A está ubicado acá. Lo primero que debo observar es que se encuentra sobre el eje Y. Cuando un punto se encuentra sobre un eje coordenado, su coordenada en los otros dos ejes tiene el valor de 0. Eso quiere decir que la coordenada del punto A en X debe tener el valor de 0 y en Z debe tener el valor de 0. Como estoy trabajando con el negativo del punto, debería multiplicarlo por un menos, pero como es 0 no lo voy a hacer. Ahora, en lo que respecta a la coordenada, concretamente sobre el eje Y, debo identificar el origen de ese sistema coordenado. Esto es muy importante. El origen del sistema coordenado está ubicado acá. Eso quiere decir entonces que el punto A está situado sobre la parte negativa del eje Y. Y de hecho se encuentra a 60 pulgadas del origen sobre el eje Y. Entonces, como podemos observar, tendría una coordenada negativa. Pero como necesito multiplicarla por un menos, debe quedar positiva. Entonces quiere decir que en Y va a quedar como 60. Y así tendría 0, 60, 0. Y acá también tendría 0, 60, 0. Y con eso he determinado lo que viene a ser la coordenada del punto A. Ahora me corresponde determinar lo que viene a ser las coordenadas de cada uno de los puntos, de B, de C y de D. Voy a empezar con lo que sería el punto B. Lo primero que debo observar del punto B es que él se encuentra completamente sobre lo que viene a ser el plano XZ. Debo recordar que cuando un punto tiene en este caso una coordenada en Y, se le coloca como una especie de elevación al punto. Por ejemplo, el punto A está ubicado acá y acá se coloca esta marca que indica la distancia a la que se encuentra concretamente del plano XZ y concretamente del origen medido sobre el eje Y. En este caso no hay, por lo tanto lo que sería la coordenada en Y del punto B debe ser 0. Para determinar la coordenada en X, puedo observar que la coordenada en X del punto B estaría situada acá. La distancia que hay desde el origen hasta acá tiene un valor de 36 pulgadas. Y muy importante, está sobre la parte negativa del eje X. Entonces esta coordenada debe ser menos 36. Para lo que viene a ser la coordenada en Z del punto B, el punto B está ubicado acá y su coordenada en Z se ubicaría concretamente acá. Debo observar que está ubicada sobre la parte negativa del eje Z y en este caso lo que lo separa del origen es una distancia de 27 pulgadas.
Eso quiere decir que está negativa y tiene un valor de 27. Así que debo anotar menos 27. Y así obtendría lo que sería la coordenada del punto B. Para la coordenada del punto C, el punto C concretamente está ubicado sobre el eje Z. Entonces, nuevamente, cuando un punto está ubicado sobre un eje coordenado, su coordenada en los otros dos ejes tienen el valor de 0. Eso quiere decir entonces que el punto C tiene en las coordenadas X y Y un valor de 0. Ahora, está ubicado sobre el eje Z y sobre la parte positiva del eje Z. Esto es importante. Y está separado del origen a una distancia de 32 pulgadas. Esto quiere decir entonces que la coordenada en Z del punto C debe ser 32. Ahora me correspondería ir con lo que viene a ser el punto D. El punto D concretamente está ubicado acá. Su coordenada, como puedo observar, y esto es importante, el punto D también está contenido en el plano XZ. Eso quiere decir que su coordenada en Y tiene un valor nulo, sería 0. Concretamente para la coordenada en X, la coordenada en X del punto Z se encuentra acá. La distancia que separa a la coordenada en X del origen viene a ser 40 pulgadas, por lo tanto la coordenada tiene un valor de 40 y positiva porque está del lado positivo del eje X. Entonces acá tendría 40. Para lo que viene a ser la coordenada en Z, la coordenada en Z, proyecto el punto hacia acá y llego al eje Z. Estaría sobre la parte negativa del eje Z, quiere decir que va a ser negativa, y en este caso la separa de origen una distancia de 27 pulgadas. Por lo tanto, la coordenada del punto D debe tener un valor de menos 27. Una vez que tengo la coordenada de cada uno de los puntos, lo único que tengo que realizar una suma para obtener la componente de cada vector posición. Es decir, para lo que viene a ser el vector posición que va del punto A hasta el punto B, sumo las X y esto me daría menos 36, sumo las Y y esto me daría 60 y sumo la Z y esto me va a dar menos 27. Para lo que viene a ser las coordenadas, las componentes, del vector posición de A hasta C, en X obtendría 0, en Y obtendría 60 y en Z obtendría 32. Y para la componente del vector posición que va del punto A hasta el punto D, en X sería 40, en Y sería 60 y en Z sería menos 27 y esa sería la componente del vector que va del punto A hasta el punto D. De hecho, puedo escribirlo cada uno en función de sus vectores unitarios. Por ejemplo, el vector posición que va del punto A hasta el punto B es igual a menos 36 en Y más 60 en J menos 27 en K. Y muy importante, todo esto va a estar en pulgadas. Y de acá puedo obtener lo que sería la magnitud del vector posición que va del punto A hasta el punto B. Lo único que tengo que hacer es elevar cada una de las componentes al cuadrado y sacar la raíz. Le debo recordar que aunque hay componentes que están negativas, esto no importa porque al elevar una potencia par siempre va a dar positivo. Y así voy a obtener que la magnitud del vector que va del punto A hasta el punto B es de 75 pulgadas. Puedo anotar también lo que sería el vector posición que va del punto A hasta el punto C. Él tiene como componente 0 en Y, 60 en J y 32 en K. Y puedo determinar la magnitud del vector posición que va del punto A hasta el punto C. Sería 0 al cuadrado más 60 al cuadrado más 32 al cuadrado. Esto acá está en pulgadas y la magnitud también va a quedar en pulgadas y tiene un valor de 68 pulgadas. Puedo plantear también lo que es el vector que va del punto A hasta el punto D. Sería 40 en Y más 60 en J menos 27 en K y está en pulgadas. Y para determinar su magnitud, la magnitud del vector posición de A hasta D sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 60 al cuadrado más 27 al cuadrado. Y con esto voy a obtener un valor para la magnitud de 77 pulgadas. Una vez que tengo lo que viene a ser el vector posición y su magnitud, para encontrar los vectores unitarios lo que tengo que hacer es tomar al vector posición y colocarlo sobre su magnitud, es decir, cada una de las componentes. Por ejemplo, para la componente en Y, del vector unitario que va del punto A hasta el punto B sería el negativo de 36 sobre 75. Para la componente en J sería 60 sobre 75 y para la componente en K sería el negativo de 27 sobre 75.
Lo único que tengo que hacer es sacar la cuenta y voy a obtener que el vector unitario que va del punto A hasta el punto B tiene una componente en I negativa de 0,48, tiene una componente en J positiva de 0,8 y tiene una componente en K negativa de 0,36. Y ese sería el vector unitario que va del punto A hasta el punto B. Para el vector unitario que va del punto A hasta el punto C, sería, en este caso en I va a dar 0 porque la componente en I es 0, más 60 sobre 68 que va a ser la componente en J, más 32 sobre 68 que va a ser la componente en K. Y así voy a obtener que el vector unitario que va del punto A hasta el punto C es 0 en I más 0,88 en J más 0,47 en K. Y así tengo el vector unitario que va del punto A hasta el punto C. Concretamente ahora para obtener el vector unitario que va del punto A hasta el punto D. Nuevamente voy a tomar lo que serían las componentes del vector y lo voy a colocar sobre su magnitud. En I sería 40 sobre 77. En J será 60 sobre 77. Y en K será menos 27 sobre 77. Y con esto voy a obtener la componente del vector unitario que va del punto A hasta el punto D. En este caso sería 0,52i más 0,78j menos 0,35k. Les recuerdo que deseaba o deseo o necesito determinar lo que son los vectores unitarios porque las tensiones las quiero expresar en función de la magnitud de la tensión multiplicada por el vector unitario. Esto es para que me sea posible plantear lo que viene a ser la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio establece que lo que viene a ser concretamente la tensión que está siendo aplicada del punto A hasta el punto B más la tensión de A hasta C más la tensión de A hasta D, en este caso más el vector peso debe ser igual al vector nulo. Les recuerdo que este 0 con una flecha en la parte superior representa el vector nulo, que tiene componentes 0 en I, 0 en J y 0 en K. Y nuevamente le voy a dar una sugerencia. Les sugiero que esa sumatoria de fuerza la trabajen a través de una tabla. Me explico. Por ejemplo, acá voy a colocar lo que serían las fuerzas que están involucradas. En este caso es la tensión AB más la tensión AC. O sea que esto es una sumatoria. Más la tensión AD. Más lo que viene a ser el vector peso. Y acá voy a colocar igual y va a ser igual a lo que viene a ser el vector nulo. Como pueden observar es una sumatoria y acá estoy esbozando lo que sería la ecuación de equilibrio. Acá voy a realizar la sumatoria en X de cada una de las componentes de la fuerza, la sumatoria en Y y la sumatoria en Z. Ahora hay un punto importante. ¿Cómo voy a expresar la componente en X, por ejemplo, de vector tensión AB? Lo único que voy a hacer es multiplicar la magnitud de tensión AB por el vector unitario que va del punto A hasta el punto B. Es decir, no que va del punto A hasta el punto B, sería en la misma dirección y sentido que el vector posición de A hasta B. Esa es la forma correcta. Entonces, en este caso, si yo multiplico lo que viene a ser la magnitud de tensión AB por el vector unitario AB, obtendría menos 0,48 veces la tensión de A o la magnitud de la tensión AB. Si yo multiplico la magnitud de, de lo que viene a ser el vector tensión AB por la componente en J, me va a quedar 0,8 veces la magnitud de la tensión AB. Y si la multiplico por la componente en K, me va a quedar el negativo de 0,36 veces la tensión AB. O sea que yo lo que estoy escribiendo acá es el vector tensión AB y se lo voy a escribir acá. Eso sería, vector tensión AB va a ser igual a menos 0,48 veces la magnitud de la tensión AB en I más 0,8 veces la magnitud de tensión AB en J menos 0,36 veces la magnitud de tensión AB en K.
Eso es lo que representa el cuadro que tengo anotado allí. Entonces, una vez que lo hago para lo que viene a ser el vector tensión AB, tengo que hacerlo para el vector tensión AC. Como podemos observar, en I me va a quedar 0 porque la componente de vector unitario en I es 0. En J me quedaría 0,88 veces la magnitud de la tensión AC. Y en K me va a quedar 0,47 veces la magnitud de la tensión AC. Ahora tengo que hacer lo mismo con lo que viene a ser el vector tensión AD. Y acá está el vector unitario, el vector tensión AD. Entonces me va a quedar 0,52 veces la magnitud de vector tensión AD más 0,78 veces la magnitud del vector tensión AD más lo que viene a ser la componente en K, que sería el negativo de 0,35 veces la magnitud de vector tensión AD. Y ahora me toca anotar el vector peso. El vector peso tiene una componente de 0 en X, en Y tiene una componente negativa y con un valor de 1600, en este caso 1600 libras, y en Z tiene un valor de 0. Ahora, todo esto debe estar igualado a las componentes del vector nulo. Debemos observar que acá está anotado el vector nulo y acá voy a anotar la componente en X, la componente en Y y la componente en Z del vector nulo. Quiere decir que esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a 0. Lo que logro con eso es plantear lo que viene a ser un sistema de ecuaciones. De hecho, la ecuación, ¿no?, proveniente de lo que vendría a ser la columna de las X, queda de la siguiente manera. Queda el negativo de 0,48 veces la tensión AB más, en este caso, sería 0,52 veces la tensión AD. Fíjense que estoy expresando la sumatoria y esto debe estar igual a 0. Entonces sería igual a 0. Y esta va a ser la ecuación número 1 de equilibrio. Ahora voy a realizar la sumatoria en lo que viene a ser las componentes en Y. Obtendría que sería 0,8 veces la tensión AB más 0,88 veces la tensión AC más 0,78 veces la tensión AD. Y estoy hablando de magnitudes. Me tocaría anotar menos 1600 igual 0. Pero lo puedo despejar de una vez para que me quede 1600 libras. O sea que lo que estoy haciendo es simplemente este que está negativo para acá, lo estoy pasando de este lado de igualdad y me quedaría positivo. Y esta sería la segunda ecuación de equilibrio. Ahora, para plantear lo que viene a ser la tercera ecuación de equilibrio, entonces voy a trabajar con lo que vienen a ser las componentes en Z. Voy a obtener menos 0,36 veces la magnitud de la tensión AB más 0,47 veces lo que viene a ser la magnitud de la tensión AC menos 0,35 veces lo que viene a ser la magnitud de la tensión AD. Todo igualado a 0. Y allí tengo planteado lo que viene a ser el sistema de ecuaciones. Como pueden observar, en este caso es un sistema de 3×3. Una vez que tengo planteado lo que viene a ser el sistema de ecuaciones, entonces lo único que tengo que hacer es proponer su solución. Yo lo solucioné a través de una calculadora porque es un sistema de 3×3 y es un poquito largo. Y concretamente los resultados que obtuve fueron: la magnitud de la tensión AB tiene un valor de 571,64 libras. La magnitud de la tensión AC tiene un valor de 830,8 libras. Y lo que viene a ser la magnitud de la tensión AD tiene un valor de 527,67 libras. Y esas eran las tres magnitudes que estaba buscando. Y con eso estaría solucionado por completo el problema.